$100.000 es la recompensa que ofreció el gobierno ecuatoriano para quien entregue información del paradero de alias El Guacho. Además, se reanudan las operaciones militares en la frontera norte. El anuncio realizado por el presidente Moreno se dio tras confirmar el asesinato de los 3 compañeros periodistas de Diario El Comercio. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Así el presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó la muerte de nuestros 3 compañeros de Diario El Comercio. Esto tras el ultimátum para los captores de entregar una prueba de vida del equipo periodístico en un plazo de 12 horas. Luego de que las autoridades recibieron unas fotografías de los cadáveres, equipos especializados realizaron los peritajes. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, que lo único que hayan querido es ganar tiempo. El jefe de Estado condenó el hecho y anunció las medidas que el gobierno adoptó en la frontera norte, entre ellas reanudar las operaciones militares. Inmediatamente el despliegue de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para incrementar los controles militares y policiales en las carreteras de la zona. Además de señalar que Walter Artízala, alias El Guacho, encabeza ahora la lista de los más buscados de nuestro país, disidente a quien se le atribuye la muerte de nuestros 3 periodistas. Y ofrecemos una recompensa de $100.000 por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. El anuncio se realizó en compañía de varios secretarios de Estado y autoridades policiales y militares colombianas, pues del vecino país colaborará con las operaciones que se efectúen en el límite fronterizo. Para iniciar inmediatamente acciones coordinadas en la zona fronteriza. No olvidemos que estamos sufriendo las consecuencias del conflicto en nuestro hermano país. El primer mandatario concluyó su intervención asegurando que no permitirá la proclamación de mentiras a la sociedad ecuatoriana. Sabremos reconocer nuestros errores. Y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido. El pueblo ecuatoriano es generoso. Perdona cuando uno comete errores. Lo que no perdona es que se le mienta. Y yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano. Informó Sofía Vintimilla. Atención, el presidente Moreno decretó duelo entre 15 y 16 de abril del 2018 por el lamentable fallecimiento e irreparable pérdida de 7 víctimas del conflicto en la frontera norte, que corresponde a los periodistas ecuatorianos Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega, y los militares ecuatorianos suboficial segundo Luis Mosquera Borja, cabo segundo Jairón Sandoval, marinero Sergio Elaje Cedeño y cabo primero Wilmer Álvarez Pimentel. El gobierno nacional se solidariza con las familias de las víctimas y brindará el apoyo requerido por ellos. Ahora les contamos que con la confirmación de la muerte de los 3 integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, continúa la dura tarea para intentar recuperar los cuerpos. Que el equipo periodístico fue asesinado por sus captores fue confirmado por las autoridades ecuatorianas. Presumen que los cuerpos están en algún punto de la zona selvática del sur de Colombia, pero el sitio exacto aún es un misterio. Estamos en permanente coordinación con la policía, la DIACE de Colombia. Se están haciendo las verificaciones correspondientes. Ellos ya han activado con Cruz Roja Internacional, con la iglesia, como nosotros lo hemos hecho acá también, para a través de eso buscar los caminos necesarios para tratar de recuperar a los ciudadanos ecuatorianos. A pesar de la voluntad de las autoridades de los 2 países para recuperar los restos de Javier, Paul y Efraín, las cosas no son fáciles. Hay que considerar el nivel de hostilidad que existe en la zona de frontera, así resulta difícil, casi imposible establecer contacto para negociar la entrega de los cadáveres. Hemos tomado contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia Ecuatoriana y Cruz Roja, para iniciar inmediatamente el proceso de localización y la repatriación de los cuerpos de nuestros compatriotas. En este contexto, Noticias de RCN de Colombia informó que recibió un supuesto comunicado cuya autenticidad debe ser verificada, donde el Frente Oliver Sinistierra estaría pidiendo participación de organismos internacionales para una supuesta entrega de cuerpos de los compatriotas. Lo que manejamos fuente de información es una zona bastante complicada y lo que nosotros hemos activado las fuentes de información no es solamente acá en el Ecuador,
sino también se han activado en Colombia. De su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que recibió una petición para intermediar en la recuperación de los cuerpos de los 3 miembros del equipo periodístico retenidos desde el pasado 26 de marzo. En el comunicado señalan su disposición para ser parte del proceso. En Quito informó Iván Casamen. El jefe de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional dio a conocer de forma cronológica las negociaciones que mantuvieron con los secuestradores del equipo de periodistas. La comunicación con alias Guacho fue a través de WhatsApp. Será una fecha difícil de olvidar en el campo del periodismo. Un 26 de marzo de 2018 a las 15:30, 2 comunicadores y el conductor de Diario El Comercio fueron secuestrados por colaboradores del Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. 2 horas más tarde, los captores hacían llegar a través de un contacto a la policía en San Lorenzo una prueba de tenencia. Las comunicaciones no es que han sido fluidas. Él se comunicaba se conectaba alrededor de 10 minutos, no más, para enviar los mensajes. Los comunicadores fueron abordados en la línea de frontera cuando visitaban Mataje. El 2 de abril se conoce a través de redes sociales y medios colombianos 2 videos y una fotografía como pruebas de vida. En un primer momento piden canje de rehenes 3 detenidos de la organización a cambio de los comunicadores ecuatorianos. Del 31 de marzo al 7 de abril hemos recibido 5 comunicaciones con números colombianos del negociador. En una de ellas amenaza incluso al señor ministro del Interior. Igualmente hace advertencias que continuarán sus atentados de bombas. Horas después, el supuesto alias Guacho cambia de parecer e exige que se acabe con el convenio firmado entre Ecuador y Colombia para combatir el terrorismo. Del 26 de marzo al 7 de abril se abren varios escenarios a fin de cubrir los requerimientos. Las negociaciones en momentos estaban por buen camino. Como prueba presentaron un video en el que un colaborador de Guacho le pasa el mensaje. El gobierno nos está ayudando muchísimo con el procedimiento y todo eso y nos van a liberar lo más pronto posible, si Dios quiere. Las negociaciones eran por vía WhatsApp, pero los últimos mensajes enviados por el negociador ecuatoriano ya no fueron leídos por el supuesto alias Guacho. Únicamente él leyó los mensajes hasta el 7 de abril. Horas después circuló un comunicado del Frente Oliver Sinisterra donde anunciaban la muerte de los compatriotas. El panorama fue más doloroso cuando llegaron fotos como prueba de lo que decían no era mentira. Que al no depender de una estructura, él es su propio jefe y puede cambiar de opinión de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que se le presente, si es posible cada minuto. En Quito informó Iván Casamen. Alias Guacho es el hombre más buscado del Ecuador luego de ser señalado como el presunto responsable del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Conozcamos el perfil del también ex guerrillero de las FARC. Realmente yo me llamo Guacho y hemos operado siempre en este alrededor de Nariño, ¿sí? Walter Patricio Arizábal Vernaza es su verdadero nombre. Este hombre, que habría nacido en Limones, provincia de Esmeraldas, tendría entre 27 y 35 años. Durante un tiempo fue comerciante, pero dejó este oficio para unirse a las filas de la extinta guerrilla colombiana de las FARC, en donde militó por 15 años. Desertó al momento que se presentaron discrepancias durante el proceso de paz en el vecino país. Nosotros no nos acogemos al proceso de paz, no era porque no estuviéramos de acuerdo, sino que hubo una desigualdad en los guerrilleros medios, ¿sí? y la tropa. Entonces nosotros miramos que no hay la necesidad de continuar en un proceso, lo cual el gobierno no nos está cumpliendo. El disidente sería experto en explosivos y actualmente sería la cabeza de un grupo insurgente conformado por unas 70 u 80 personas que se hace llamar Frente Oliver Sinisterra y transita en las zonas fronterizas de Ecuador y Colombia. Y es que ambos países le atribuyen a Guacho atentados terroristas en su afán de apropiarse de los cultivos ilícitos, laboratorios de coca y rutas de tráfico de drogas en la zona. Guacho es un objetivo que ha venido haciendo mucho daño. La tarea es muy clara, es capturar o dar de baja a Guacho. Están actuando en la zona amedrentando a ecuatorianos, están amedrentando a ciudadanos. Guacho es señalado como el presunto responsable del secuestro y asesinato de los 3 miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. Es así que el gobierno del presidente Lenín Moreno le colocó como el hombre más buscado del Ecuador, por el que se ofrece una recompensa de $100.000. Informó
Carolina Basante. De última hora, el ministro de Defensa Patricio Zambrano se pronunció a las afueras del ECU 911 tras la reunión mantenida con varias autoridades. El ministro dijo que su cargo lo pone a disposición del presidente de la República. Que el gobierno no hizo lo necesario para... Muy por el contrario, hemos conversado con los familiares, hemos conversado largamente con ellos. Lo único que nos ha pedido es que estos asesinatos, este crimen, no quede en la impunidad y que los agresores, los criminales sean aprendidos, y eso esperemos poder lograrlo. Ellos han sabido desde el primer momento todo lo que hemos hecho, por lo tanto nosotros consideramos, y hemos conversado con los familiares, que se hizo todo lo humanamente posible para poder traerlos con vida. Hay algo que hay que aclarar y que es fundamental. En Ecuador no existen culpables. En Ecuador no somos ni los ministros, ni los policías, ni los militares culpables. Hay un solo culpable y son los delincuentes que asesinaron a los 3 periodistas. No hay otro culpable y el Ecuador debe saber que ellos son los culpables. ¿Se presentó la renuncia frente a esta situación o nunca se...? Los puestos de ministros siempre están a disposición del señor presidente de la República, que es el único que decide si se mantienen o no los ministros. ¿Y si el presidente se la pide? Siempre será. Por su parte, en horas de la tarde, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y María Fernanda Espinosa, canciller del Ecuador, mantuvieron una reunión por lo ocurrido con el equipo periodístico de Diario El Comercio. Reiteramos. Imágenes difundidas por el ECU 911 de Esmeraldas advierten del supuesto ingreso de ataques de guerra a la zona de Mataje, así como el sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Primero, las declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Reiteramos a la canciller, a nombre de todo el gobierno y del pueblo colombiano, nuestra solidaridad en estos momentos difíciles. Le expresamos y le reiteramos también nuestra total disposición para apoyar, para ayudar en cualquier sentido. Se dieron instrucciones para trasladar más personal militar a la frontera, para reiniciar más operaciones con miras a capturar el responsable y los responsables de este crimen atroz. Yo también he dado instrucciones para aumentar la recompensa para cualquier persona que nos dé del lado colombiano información que nos llegue a la captura de este criminal. Subir la recompensa a 400 millones de pesos. Pero no nos podemos quedar simplemente lamentando su ausencia, tenemos que actuar. Y de la mano con Colombia, en cooperación con Colombia, vamos a actuar con toda la contundencia que un caso de esta naturaleza requiere. Ahora sí vamos a revisar las imágenes difundidas por el ECU 911 de Esmeraldas, donde se advierten del supuesto ingreso de tanques de guerra a la zona de Mataje, así como el sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El movimiento se da luego de que se haya dado el plazo por el primer mandatario de la prueba de vida de los periodistas secuestrados y se cumplió. Este viernes 13 de abril del 2018 queda marcado como el día en que 3 colegas, 3 profesionales, 3 hijos, 3 hermanos, 3 amigos se convirtieron en protagonistas de la nota roja. Esa noticia inmersa en el actual contexto que está viviendo nuestro país. Atrás quedará la leyenda de una tierra de paz. El terrorismo, crimen organizado y narcotráfico se están convirtiendo en actores, marcados por la intimidación, el secuestro y el asesinato. Los ecuatorianos veíamos como un hecho poco probable que la violencia se apodere de nuestro país. A la consternación por la muerte de Efraín, Paul y Javier, compañeros de Diario El Comercio, se une el temor que sentimos en nuestros hogares, a más agresiones, amenazas y demás hostigamientos de estos grupos subversivos, poniendo en riesgo el cumplimiento firme de las libertades, los derechos humanos y la paz ciudadana. Compañeros periodistas, valientes, comprometidos con nuestra profesión, en memoria de nuestros colegas fallecidos y sus familiares, debemos seguir por la senda del periodismo serio, comprometido con la verdad,
aunque ese ejercicio que nos apasiona se encamina en una serie de riesgos e incomprensiones. Debemos continuar con nuestra misión de informar en tributo a nuestros colegas. Nos quitaron 3. Las protestas ante este hecho deben empujar hacia un cambio y que no sea esta una nota más, sino un motor para unirnos. Nuestro sentido pésame, abrazo y condolencias a los familiares. Paz y descanso para Efraín, Paul y Javier. Hoy salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando 1000 historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Prometemos no los vamos a olvidar. Nos faltan 3 y no los vamos a olvidar. Nos faltan 3. Su pueblo los protegerá. Para volar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando 1000 historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Prometemos no los vamos a olvidar. Nos faltan 3 y no los vamos a olvidar. Estamos de vuelta en El Comercio TV de luto por el fallecimiento de nuestros compañeros y colegas de Diario El Comercio. Momentos muy dolorosos se vivieron en la Plaza de la Independencia, en el centro de la capital, luego de conocer el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado el pasado 26 de marzo en Matajes, Veracruz. La fe de que el equipo periodístico secuestrado estuviera con vida aguardó durante 12 horas, plazo que dio el presidente Lenín Moreno para presentar una prueba fehaciente de vida. Minutos antes que el tiempo concluyera, 10:50 de la mañana, los primeros en llegar a la Plaza de la Independencia fueron sus compañeros y amigos de Diario El Comercio, quienes desde su casa en San Bartolo, al sur de la ciudad, coparon la ecovía y los buses de transporte público hasta llegar al sector de La Marín, desde donde marcharon con consignas a la espera del pronunciamiento del primer mandatario. A ellos se sumaron estudiantes universitarios de la carrera de Comunicación Social, maestros y ciudadanos consternados por lo ocurrido. Esto nos da un paso para unirnos más como ecuatorianos, dejar a un lado esas diferencias ideológicas, unirnos como ecuatorianos, como hermanos ecuatorianos. La incertidumbre se apoderó de la plaza. Cuando el reloj marcó las 10:50, el plazo terminó. Sin embargo, la respuesta que todos esperaban llegó más de una hora después. El presidente lo confirmaba. Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Y así la última esperanza se esfumaba. El dolor y la impotencia dobló las piernas de todos quienes por 19 días peleamos y seguiremos peleando por los 3 que nos faltarán por siempre. Debe gestionarse de forma rápida el ingreso de organismos internacionales para que se entregue de forma digna a nuestros compañeros, los cuerpos de nuestros compañeros y sus familiares tengan a quién llorar, a qué llorar. Y luego de ello tendrán que tomar el Estado acciones definitivas
para que esto no vuelva a pasar. La pregunta es, si no pudieron negociar para traerlos con vida, ¿cómo van a traer a los cuerpos? ¿Qué garantías tenemos que nos entreguen? Se vuelve para mí un poco más difícil. Un escenario para el que tal vez como sociedad, como país, no estuvimos preparados, dicen, pero nos deja una gran lección. Es momento que las autoridades tomen cartas en el asunto definitivas para que, en vez de habernos acusado en años atrás de ser sicarios de tinta, de ser terroristas, se nos califique como lo que somos. En realidad necesitamos seguridad, necesitamos garantías, necesitamos protección, no solo para nosotros, sino para todo el Ecuador. Una realidad que el país debe enfrentar unido. La voz de quienes cumplen su labor no se puede callar con violencia, porque la verdad no se mata matando periodistas. En Quito informó Adriana Rojas. Cuando son las 19:23, nos vamos a enlazar precisamente con la Plaza Grande, donde se encuentra nuestra compañera Carolina Basante. Carolina, me imagino que el ambiente es de tristeza, de conmoción por lo que ha sucedido. Cuéntanos, ¿han llegado más personas, allegadas, familiares, amigos, compañeros? Los ecuatorianos en sí se han concentrado ahí en la Plaza Grande en luto por el fallecimiento de nuestros compañeros y colegas periodistas de Diario El Comercio. Te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Gracias, amigos televidentes. Efectivamente, aquí la Plaza Grande se va llenando de a poco. Desde horas de la tarde se ha hecho una convocatoria, una autoconvocatoria para un plantón que se ha venido desarrollando desde hace 19 días consecutivos, pero que esta noche tiene otro sentido. Ya no se pide la liberación de nuestros compañeros que fueron secuestrados. Lamentablemente, hoy lloramos su partida. Se han levantado altares aquí improvisados con velas, con flores, con retratos de ellos, y también, como ustedes pueden escuchar, en estos momentos se entona una canción en homenaje. Escuchemos esto. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Como ustedes pueden escuchar, en el ambiente se siente el dolor, también se siente la impotencia de este momento que no solamente enluta al gremio de periodismo, sino todo el país. Hoy lloramos la partida de 3 ecuatorianos que lamentablemente murieron a manos de narcoterroristas que simplemente por hacer su labor periodística. El plantón se mantendrá aquí, seguirá, nos han comentado familiares, amigos y colegas. Escuchemos esta consigna que es la que se ha mantenido durante toda la tarde. ¡Nadie se cansa! ¡Por Efraín! ¡Nadie se cansa! ¡Por el Paúl! ¡Nadie se cansa! ¡Por el Paúl! ¡Nadie se cansa! ¡Por el Pistacho! ¡Nadie se cansa! ¡Por el Pistacho! ¡Nadie se cansa! ¡Por Efraín! ¡Nadie se cansa! ¡Por Efraín! ¡Nadie se cansa! ¡Por el Paúl! ¡Nadie se cansa! ¡Por el Paúl! ¡Nadie se cansa! ¡Por el Pistacho! Como ustedes han podido escuchar, nadie se cansa. Aquí se permanecerá esta concentración, aquí permaneceremos nosotros también para llevarles toda la información. Aquí se pide más respuestas, información más clara de lo que ha sido este lamentable suceso que, como lo dijimos, no solamente enluta a los periodistas en el país, sino enluta a todo el Ecuador. María Fernanda, continuamos contigo en estudios. Tú tienes mucha más información. Que tengan una buena noche. Gracias, Carolina, y estas muestras en homenaje a nuestros compañeros caídos de Diario El Comercio se replicaron en varias partes del país. En la ciudad de Guayaquil, decenas de periodistas y ciudadanos se autoconvocaron en la Plaza Vicente Rocafuerte para guardar la información oficial de los integrantes del equipo periodístico que fue secuestrado por los disidentes de las FARC. Compañeros de los comunicadores exigieron que su crimen no quede en la impunidad. Antes de que venza el plazo anunciado por el gobierno, llegaban por grupos, unos de cobertura, otros libres de asistir, con solidaridad de clase.
En el mismo cónclave ciudadano y periodístico que se enarboló desde el 27 de marzo, inclaudicables como Javier, Paul y Efraín. Yo he sido víctima también de agresiones, entonces me solidarizo con la familia y realmente esperamos que el gobierno aclare esta situación. Exigimos que el gobierno haga algo para aclarar la situación y que no se vuelvan a repetir este tipo de desgracias. Pamela Vera cuenta que Diario Expreso, donde labora hace más de 15 años, también la envió a la línea de frontera en 2014. Sabe que en esas instancias todos laboramos bajo la misma piel de la incertidumbre. Es un sentimiento, creo que a ver, no se encuentran las palabras, porque lo que le ocurrió a los colegas nos pudo haber ocurrido a cualquiera de nosotros, Llegaron los colaboradores de Diario El Comercio. Se multiplicaron las pancartas y las voces. Periodistas de AM y FM describían desde sus teléfonos la expectativa. Cumplidas las 12 horas, el Consejo de Seguridad Pública ya se había instalado en Quito, cadena nacional del presidente, y una confirmación que se negaban a creer. Justicia, solamente justicia. No, severamente golpeado. Demasiado dolor. Esperábamos que no fuera así. Así es, nos vamos a llevar siempre a nuestros corazones a nuestros queridos compañeros. Son 20 años de servicio que le entregaron todo al periódico, todo a la patria. Testigos del miedo en frontera, el peso del dolor y la espina de la muerte fueron noticia de su propio secuestro. La subversión ha golpeado al periodismo, que no se dobla ni se calla, informó Jorge Escobar. Mientras que en el Carchi, la iglesia catedral de Tulcán fue el punto de encuentro de decenas de comunicadores y periodistas de Nariño también, quienes exigen a las autoridades de los dos países las garantías para poder trabajar en esta zona de frontera. Son rostros llenos de angustia y dolor. Son comunicadores y periodistas de Carchi y Nariño que juntos participaron de una Eucaristía por Javier, Efraín y Paul, periodistas vilmente asesinados en las montañas nariñenses donde milita el Frente Oliver Sinisterra. Hasta aquí llegaron los recuerdos del trabajador, del amigo y profesional, de aquellos compañeros con los que forjaron días de labores. Paul Rivas, el compañero fotógrafo, y el señor Segarrita, pues un compañero muy delicado, muy entregado a su trabajo, el conductor. Con ellos tuve la oportunidad de compartir 2 años de labores en Diario El Comercio, pues sí, se recuerda muchas cosas, ¿no? El compromiso, la entrega, el entusiasmo, el deseo y la pasión por su trabajo, y eso es lo que hoy viene a mente y duele, afecta sobre todo por la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Luego de la homilía con pancartas en mano, los comunicadores de los dos países sentaron claro el manifiesto de que en frontera es necesario laborar con garantías, exigiendo la verdad de los hechos ocurridos que terminó con la vida de 3 inocentes que solo salieron a trabajar. Hacemos ese llamado para que por favor se hable con la verdad, se digan las cosas tal como son y también se dé las garantías necesarias. Nuestra única arma son los micrófonos y son las cámaras, nuestro conocimiento y nuestro valor. No salimos con nada más, a cumplir con nuestro papel. Solidarizados en esta pérdida de 3 compatriotas, 3 ecuatorianos, 3 colegas de la comunicación. Los comunicadores colombianos asumen esta responsabilidad como de ellos, el dolor que embarga de una guerra que no termina, donde decenas de inocentes en Nariño mueren en manos de la violencia y que en más de una ocasión tienen que reportar, porque esa es la obligación, midiendo el riesgo de un trabajo que solamente es informar. Sincero sentimiento de vergüenza de lo que está ocurriendo, que Colombia esté exportando este tipo de violencias en contra de la prensa, es algo que realmente lamentamos y como colombianos nos sentimos avergonzados por esa situación. En frontera no tenemos ninguna garantía. Los medios de comunicación y los periodistas seguimos igual afrontando muchas amenazas y nuestros compañeros, como algunos que están en Ipiales, tienen las amenazas. Nosotros nos arriesgamos todos los días, nosotros nos exponemos todos los días, salimos de nuestros hogares sin saber si podemos regresar. Ese es el peligro de nuestro oficio a lo que nos dedicamos. Pero también queremos exigir y en una voz contundente exigirle a los gobiernos de Colombia y Ecuador que garanticen el trabajo
el ejercicio libre de la prensa en esta zona de frontera. Dentro de los manifiestos que se resolvió entre comunicadores será la celebración de una nueva Eucaristía en el puente internacional de Rumichaca, en donde se exigirá a las dos naciones las garantías para poder ejecutar este trabajo que solo busca decir la verdad. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. A continuación conozcamos más de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paul Rivas, nuestros compañeros. Un equipo apasionado por el periodismo. Efraín Segarra trabajaba hace 16 años en Diario El Comercio como conductor. En diciembre pasado cumplió 60 años. Fue padre de 2 hijos y amante de los animales. Comprometido con su trabajo, siempre estuvo dispuesto a ir donde lo encomendaran. Es una persona súper carismática, es una persona que siempre te recibe con una sonrisa súper humana, que siempre está dispuesta a trabajar, a hacer lo suyo. Tiene 2 hijos, mi hermano Patricio y yo, y nada, es una persona muy buena. Segarrita, como se lo llamaba, en toda su vida estuvo ligado al trabajo de conducción, no obstante en Diario El Comercio, su labor fue más allá. Jamás faltaba un aporte periodístico de su parte. No tiene nietos, pero tal vez espere una buena noticia por parte de mi hermano. Paul Rivas iba a cumplir este mes de abril 46 años de edad. Tuvo una hija que ahora tiene 20. Su profesión, ser fotógrafo, se convirtió en más que un trabajo. Era su vida. Se ha caracterizado de ser un profesional que donde le piden la ayuda, él va. Sea de día, de noche, sol, sombra. No le ha importado ir a donde le manden. Eso ha sido su hobby, su manera de ser, de servir, por su ética mismo de tener su profesión, ¿no? En su dormitorio las cámaras reposan hasta ahora en un mini museo. Es que a la fotografía la llevaba en sus venas. Su padre le heredó una de sus primeras cámaras fotográficas, pero junto a ellas también se encuentran otras aficiones. Su cuarto es una especie de museo de las cosas que a él le gustan, ¿no? Que las mantiene ahí, hincha de Liga Deportiva Universitaria a morir desde pequeñito. Buenos días, bienvenidos a su segmento El Comercio Investiga. Javier Ortega inició en Diario El Comercio hace 8 años. La pasión por el periodismo desde que inició en la labor era evidente. Sus fuentes de cobertura siempre estuvieron ligadas al tema de seguridad. Él al periódico entró primero siendo notas de barriales, deporte barrial, y luego lo pasaron a hacer Crónica Roja. Quienes lo conocieron resaltan la que fue su pasión por el fútbol y también su solidaridad. Aunque ellos ya no están con nosotros, su recuerdo será permanente. En su casa, en su familia, con sus amigos, en sus puestos de trabajo. Ellos siempre permanecerán en nuestros corazones. Y jamás dejaremos de decir que aquí nos faltan 3. En Quito informó Andrea Orbe. Hoy salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando 1000 historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Prometemos no los vamos a olvidar. Nos faltan 3 y no los vamos a olvidar. Nos faltan 3. Su pueblo los protegerá. Nos faltan 3. Unidos vamos a lograr. Desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Estamos de luto todo el Ecuador. Este informativo es en homenaje a nuestros compañeros caídos de Diario El Comercio.
Organismos de derechos humanos y de defensa al trabajo periodístico realizaron críticas severas al gobierno de Ecuador y Colombia por no haber sido claros al garantizar la vida de los 3 comunicadores que fueron secuestrados y luego asesinados por grupos insurgentes en la frontera con Colombia. Corresponsabilidad desde todo punto de vista es lo que, a decir de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, tuvo que haber habido de parte del gobierno colombiano y ecuatoriano respecto del secuestro del grupo periodístico de Diario El Comercio. ¿Qué críticas le tiene al gobierno colombiano? Pues que no se ha hecho cargo del problema, que ha evadido sus responsabilidades y que ha señalado reiteradamente que esto es un asunto ecuatoriano y el problema es que es un asunto binacional, transfronterizo. Corresponde a los 2 gobiernos solucionar este problema. Para representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, el silencio que habrían tenido los 2 países para saber cómo se estaba garantizando la vida de Paul, Javier y Efraín debe investigarse. Y en esto efectivamente hay que mirar cuáles van a ser como la responsabilidad de cada uno de estos actores que en realidad no contribuyeron a garantizar la vida de los periodistas del comercio. Dicen que habría serias dudas de que se haya puesto en peligro la integridad de los 3 comunicadores. Esto por hacer despliegues militares. Hay algunos indicios de que hubo alguna acción militar que puso en riesgo precisamente la vida de los periodistas. A decir de Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos, incluso después de conocerse el deceso del equipo periodístico, no se debería atacar en la frontera. Y explica por qué. Debemos recordarle a los militares que en una guerra asimétrica el enemigo está oculto, el enemigo se mimetiza. El hacer un anuncio como el de ayer, de que van a arremeter con todo, nos hace preguntarnos arremeter contra quién. Si ahí hay pobladores. Hemos recibido esta mañana la información de todo el cordón fronterizo. Tenemos más de 7.500 personas desplazadas, personas de las cuales no se ha hablado. Que además de dar cuentas de cómo se manejó el asunto, se debería pensar con precisión qué hacer en la frontera de ahora en adelante. En Quito informó Andrea Urbe. Y la Asamblea Nacional espera tener en un mes listas las reformas a la Ley de Seguridad Pública para su tratamiento y aprobación en el Pleno, lo que le permitirá al Gobierno Nacional enfrentar de mejor forma a grupos narcoterroristas que operarían en la frontera entre Ecuador y Colombia. Con un minuto de silencio, la Asamblea Nacional le rindió tributo al periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, empleados de Diario El Comercio, secuestrados y posteriormente asesinados por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Así como de Luis Borja, Jairon Bajaña, Sergio Elaje y Wilmer Álvarez, militares fallecidos en los últimos atentados registrados en la provincia de Esmeraldas. La Asamblea Nacional se solidariza con sus familiares, amigos y compañeros. Una vez oficializado el fallecimiento de los ecuatorianos, el Consejo de Administración Legislativa, jefes de bancada, legisladores de la Comisión de Soberanía y de la provincia de Esmeraldas se reunieron a puerta cerrada para resolver, efectuar cambios en la Ley de Seguridad Pública. Darle mayor fuerza a los entes de seguridad del Estado para que puedan combatir al narcoterrorismo en los centenares de kilómetros que tenemos de frontera con Colombia. No se trata solo de grupos residuales, se trata de una presencia muy agresiva y criminal de narcotráfico, de bandas muy organizadas y muy violentas, y tendremos que dimensionar adecuadamente a lo que nos enfrentamos. El general en servicio pasivo y actual asambleísta René Yandún explicó la necesidad de aplicar medidas urgentes en la frontera norte. No una zona de guerra, pero sí una zona absolutamente protegida por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional. Y con toques de queda, con horarios, si es que se queda la población para abastecimiento, para alimentación, para transporte inclusive. Caso contrario, lo mejor es reubicar a la población en otro lugar a fin de militarizar al 100%. Declaración de zona de seguridad que podría acarrear otro tipo de inconvenientes, se cree. Que solo vaya a ser una zona de militarización y que se genere un territorio de confrontación.
porque tenemos una zona de 500 kilómetros poblados con ciudadanos ecuatorianos que tampoco hay cómo desalojarlos de nuestro territorio. En el legislativo, la propuesta del presidente Moreno sobre el plan estratégico presentado tiene acogida. Creo que la propuesta es buena, de pronto tardía, llamar a la unidad. Yo creo que no es el momento de buscar culpables, de buscar errores en este momento mientras estamos de luto. Sin embargo, se analiza la posibilidad de juicio político en contra de la canciller María Fernanda Espinosa y los ministros de Defensa Patricio Zambrano y del Interior César Navas. La renuncia queda en el campo de lo voluntario de los ministros, la destitución en el campo de lo voluntario del presidente y en cambio el juicio político dentro de las obligaciones de la Asamblea. Informó Héctor Romero. Municipalidades y diferentes organismos nacionales también reaccionaron ante la lamentable muerte de los ecuatorianos secuestrados en Mataje el pasado 26 de marzo. El municipio de Quito decretó 3 días de luto nacional en el distrito metropolitano, en donde además se izarán las banderas de media asta para honrar la memoria de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas. Lo mismo decretó el municipio de Guayaquil. A través de un comunicado, la autoridad del puerto principal se solidarizó también con los familiares de las víctimas fatales. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se unió al momento de dolor, mientras que la Arquidiócesis de Guayaquil hizo una invitación general a una misa que se celebrará este domingo en la Catedral del Puerto Principal. De su parte, diferentes gremios de periodismo ecuatoriano repudiaron la muerte de los comunicadores. Los nombres de nuestros compañeros Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra son símbolos de dignidad y coraje del periodismo ecuatoriano, víctimas de la violencia irracional y las políticas de amedrentamiento de grupos criminales que operan en la frontera norte. La Fiscalía General del Estado expresó sus condolencias. Lo mismo hizo la Orquesta Sinfónica Nacional, que se hace presente con un concierto gratuito en el Teatro Nacional Sucre en memoria de los periodistas. Diferentes organismos también se expresaron, como las cámaras de comercio del Ecuador, agrupaciones sociales, partidos políticos, equipos de fútbol y personalidades del país. Durante estas horas he estado con una tristeza inmensa por lo que pasa en mi país. Este partido contra el terrorismo y el narcotráfico hay que ganarlo juntos. Mis oraciones con nuestros periodistas y con sus familiares y compañeros. Las muertes de Efraín, Javier y Paul han estremecido a un país entero que atraviesa oscuras horas en medio del dolor por estas pérdidas irreparables, informó Carolina Basante. Representantes y organizaciones en el mundo también rechazaron el asesinato de nuestros compañeros periodistas y se solidarizaron con sus familias y el país. A continuación les presentamos algunas de las reacciones. Con profundo pesar. Después de que el presidente Lenín Moreno confirmara la muerte del equipo periodístico de Diario El Comercio, varios han sido los pronunciamientos por parte de organizaciones y jefes de Estado de diferentes países. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, rechazó el fatal hecho y escribió: Condenamos el asesinato de los hermanos periodistas de Ecuador en Colombia. No puedo creer que existan seres humanos enemigos de la vida, capaces de asesinar a inocentes. Esperamos justicia. Toda nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano y a familiares de las víctimas. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante un comunicado expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y rechazó el uso de medios violentos con objetivos políticos. El primer mandatario peruano, Martín Vizcarra, utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo. Nuestra solidaridad con el presidente Lenín, los familiares y el pueblo ecuatoriano por el terrible asesinato de los 3 periodistas. Les transmito el apoyo de todo el Perú en este duro momento. Esto en medio de la reunión de la Cumbre de las Américas que se celebra en Perú, donde 19 representantes de Estado participan para analizar varios temas de interés internacional, entre ellos el narcotráfico. De igual forma, Naciones Unidas repudió el asesinato de Efraín, Javier y Paul, calificando como inaceptable los actos de lesa humanidad perpetrados en contra de este equipo periodístico. Con la realización de Marco Ruiz, informó Carolina Cuenca. Y con la muerte de nuestros 3 compañeros de Diario El Comercio, suman 12 los periodistas asesinados en lo que va del 2018. La violencia a quienes ejercen esta profesión alrededor del mundo no cesa.
La noticia del asesinato al equipo periodístico de diario El Comercio copó las portadas digitales de varios medios de comunicación alrededor del mundo. En lo que va del 2018, 12 personas que se dedicaban a la labor del periodismo han sido asesinados a escala internacional, 5 de ellos en Latinoamérica, según datos de la Organización de Reporteros Sin Fronteras. El 13 de enero en México, con 21 puñaladas, fue asesinado Carlos Domínguez Rodríguez, periodista de Noreste Digital en Matamoros. El 17 de enero en Brasil, Jefferson Pureza de la radio Beira Río FM fue asesinado en el municipio goiano de Edealina. El 26 de marzo, Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega fueron secuestrados en Mataje Esmeralda, zona fronteriza con Colombia, por parte de un grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, Frente Armado y ligado al narcotráfico, que en la segunda semana de abril los asesinó. La India, Pakistán, Palestina, Eslovaquia son los otros países donde se registran las víctimas mortales por ejercer su profesión. El año pasado, alrededor de todo el mundo, 54 periodistas fueron aniquilados. México se destacó como uno de los países más violentos de la región. Con la realización de Valeria Navarro, informó Carolina Cuenca. Hoy salí. Es momento de despedirnos, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este sentido homenaje. Quiero hacer una reflexión final. Hay que mantenernos unidos, no podemos ceder al miedo. Los ecuatorianos debemos exigir la paz y la seguridad para nuestros hogares. Las condolencias de todo el equipo de Televicentro a los familiares de nuestros compañeros que cayeron por manos de estos subversivos. Paz en su tumba. Un abrazo grande para todos.